y te olvidas de la naturaleza jurídica de la meta. Y dice expresamente el reglamento que esto es meta presupuestal, y la meta presupuestal es cuantificable. No puedes pensar en lo mejor, tienes que determinar tus necesidades en función de la meta, porque si pretendes comprar lo mejor, es posible que un Mercedes pueda cumplir los objetivos, las funciones y la operatividad de cualquier otro carro. ¿Por qué no? Si deseo trasladar personal para auxiliar para los jardines de la ciudad, puedo adquirir un BMW, ¿no es cierto? ¿Y habrá sido bien determinada la necesidad? Porque eso es lo que se dice. Si ustedes han leído el problema de los vehículos, así se ha cuestionado la contratación de esos vehículos. Y entonces, este es un primer tema que tiene para largo, ¿no? Se vayan a cansar ustedes en este relato. Entonces ustedes van viendo cómo la determinación de necesidades es una actuación inicial. No puedes iniciar, no puedes comenzar el proceso de contratación con otra actuación administrativa. Y luego, ¿qué haces? Ya determinaste necesidades, ¿cuál es la siguiente actuación administrativa? ¿Qué haces cuando recibes tu sueldo? Ya determinaste las necesidades indispensables para desarrollar tu vida de hogar, y lo mismo hace el Estado, porque el proceso de contratación es sistemático, tiene una lógica natural. Entonces determinas las características de lo que vas a adquirir o contratar, ¿no es cierto? Porque ya determinaste que necesitas un vehículo, ahora quieres determinar las características y tienes que estar en concordancia con tus recursos, con los recursos del Estado. Determinas características. ¿Y cuál es la siguiente actuación administrativa? ¿Qué dice? Los estudios de posibilidades que ofrece el mercado. Si no tienes definidas las características de tus necesidades de los bienes, servicios y obras, jamás podrás realizar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. No puedes, es imposible. Primero, porque la ley así lo dice, y segundo, porque la lógica del desarrollo de los procesos de contratación en cualquier ámbito de la vida es esa. Esa es la secuencia. Y la misma ley dice que en base a las características se evalúa el estudio, se evalúan las posibilidades que ofrece el mercado, y las posibilidades el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado sirve para definir el valor referencial y otra serie de elementos que van a configurar los lineamientos del proceso de selección. No estamos tratando estrictamente cada uno de estos temas, solamente estamos informando para ubicarnos dentro del tema central que nos ha convocado, para ubicar al árbitro dentro de este proceso de contratación.
¿Está bien? ¿O desean que ya vaya de frente a hablar del árbitro? ¿Les parece? ¿O ya se están cansando? ¿De frente al árbitro? Porque tenemos que conversar, porque nadie tolera a un expositor más de 20 minutos, ¿eh? Ustedes se van a cansar. Vamos a seguir de largo por lo menos 1 hora y media o 2 horas para luego irnos ya sin break, porque tenemos algunos compromisos. Entonces, luego se define el valor referencial, la definición del proceso de selección y la elaboración y aprobación del plan anual. Vean ustedes ese decalaje tan simple que aparece ahí en la diapositiva, que en las acciones de control, en otro tipo de indagación de deficiencias o irregularidades, no se aprecia esta estructura. Y luego una segunda fase, que es el denominado expediente de contratación. El expediente de contratación contiene todos los documentos de gestión derivados de las actuaciones administrativas de la primera fase. La tercera fase, digamos, es el denominado ámbito del comité especial. Se designa al comité especial para que éste organice, conduzca y ejecute los procesos de selección. Y el proceso de selección, una etapa que se ha internalizado en el funcionario público, tal si fuera el proceso de contratación, cuando en el fondo el proceso de selección no es sino una fase, una etapa del proceso de contratación. Y por último, el contrato que se deriva del proceso de selección y su culminación con la recepción conforme de los bienes y servicios y su contraprestación correspondiente, o la liquidación del contrato de obra cuando se trata de esta prestación. Y ahí culmina este gran proceso de contratación. Entonces, el proceso de contratación sistemática, ordenada y preclusivamente es actuado por alguien. ¿Y quién es ese alguien? Entonces, hay una estructura de responsabilidades en el ámbito del proceso de contratación. Siempre recuerdo que cuando el año 97 se dicta la ley 26850, aparece un artículo 5, el que no fue tocado, es decir, no fue modificado ni reemplazados hasta la última ley de contrataciones. Tal vez fue uno de los artículos menos tocado y menos observado por los funcionarios, órganos de control, ni autoridades encargadas de las indagaciones de deficiencias e irregularidades. Este artículo decía que toda entidad está obligada a establecer la dependencia o dependencias encargadas de planificar los procesos de contratación
estableciendo en sus manuales de organización y funciones las actividades que competen a cada cargo. Y terminaba diciendo, con la finalidad de establecer las responsabilidades inherentes a ella. Es decir, por primera vez, los que han leído alguna vez la historia de las contrataciones del Estado comprobarán este dicho o esta afirmación. Por primera vez, la ley de contrataciones quebraba la filosofía de la responsabilidad compartida para establecer o imputarla en función del ejercicio de la competencia. ¿Y eso alguna vez se dio? El órgano del rector, o en alguna ocasión alguien se preocupó por infundir en la cultura del funcionario público, en la cultura de los órganos de control o de aquellas autoridades que determinan responsabilidades penales. Yo creo que no. Yo creo que no. La experiencia nos dice que no. Entonces, esta estructura de responsabilidades que por primera vez quebró la filosofía de la responsabilidad compartida, porque antes se imputaba responsabilidad sobre una deficiencia o irregularidad conjuntamente al órgano de abastecimiento, al comité de adjudicación, al órgano de tesorería, a las oficinas de presupuesto o a aquellas dependencias que intervenían en el proceso de contratación. Es decir, todas en conjunto asumían la responsabilidad sobre deficiencias o irregularidades en el ámbito de las contrataciones del Estado. A partir de la ley de contrataciones debió variar esa filosofía de la responsabilidad compartida, y no ocurrió así. Por lo menos la experiencia me dice que no ocurrió así. Después, obviamente, la Contraloría General de la República publicó una guía de auditoría de los procesos de contratación, pretendiendo manejar el concepto de la nueva estructura de responsabilidades, que fue muy compleja, se pasó al otro extremo. Y así, esta ley de contrataciones llega a perfeccionar esa estructura de responsabilidades, porque ahora la ley, manteniendo en su espíritu, dice que cada entidad está obligada a establecer la dependencia o dependencias encargadas de programar, supervisar, organizar, etcétera, los procesos de contratación, estableciendo en sus reglamentos de organización y funciones, ya no dice MOF, y creo que está bien, o instrumentos de organización interna, las actividades inherentes a cada una de ellas, o a cada cargo, y sigue estableciendo su finalidad, con la finalidad de determinar las responsabilidades que le son inherentes. Es decir, se mantiene la estructura de responsabilidades, estableciendo por el ejercicio de la competencia la responsabilidad de los funcionarios que actúan en cada una de estas fases o etapas del proceso de contratación, o en cada una de las actuaciones administrativas que se desarrollan en cada fase del proceso de contratación. Entonces, este es
un tema que también tiene para más, ¿no? ¿Está bien? ¿O cambiamos de dirección? ¿Estamos yendo bien o ya se cansaron? ¿No se han cansado? Ya está muy bien así. Así tiene que ser. Estamos jóvenes todavía. Yo lo digo por mía. No se dé por aludirme. Entonces, y aquí dentro del proceso de contratación, también nos olvidamos de que este proceso de contratación no es sino un mecanismo procesal de otro gran proceso. Nadie, o más bien los encargados de capacitar, de transmitir el espíritu de estas normas, se preocuparon por decirle al funcionario público que este proceso de contratación no es esencial. Más bien lo convirtió en esencial en función del proceso de selección alguien, un órgano rector. ¿No es cierto? De pronto puede ser que lastime la afirmación, ¿no? Pero así fue, esa es la verdad. Porque al funcionario público se le insufló, se le internalizó en la mente que el proceso de contratación era el proceso de selección. Y siempre que te hablaban de proceso de contratación, inmediatamente te imaginas la licitación, te imaginas la adjudicación directa, te imaginas la adjudicación de menor cuantía, cuando no es sino una fase tal vez ahora sin importancia del proceso de selección. Y vean ustedes, nos obligaron a internalizar la convocatoria, el registro, las consultas, las observaciones, etcétera, etcétera, cuando de pronto a alguien inteligente se le ocurre, por ejemplo, regular los procesos de selección por subasta inversa, y ya no hay consulta, no hay observaciones, no hay evaluación de requerimientos técnicos mínimos, ni hay evaluación de factores, ni calificación de factores. Lo único que se cuenta en este proceso de selección, porque sigue siendo proceso de selección, es el precio que define la adjudicación. Pero lo que no ha variado, ni variará jamás, es la etapa denominada o las fases denominadas preparatorias. Porque obedece a una lógica natural. Sin ella no podríamos entrar al proceso de selección, o nosotros mismos en nuestra vida diaria no podríamos ir y comprar si antes no hemos procesado, por lo menos teóricamente, la necesidad, las características de esa necesidad, el monto, el costo de esa, el costo no, es el precio, no es el costo, el precio de esa necesidad o de ese bien que vamos a comprar. Entonces, como nadie se le ocurrió decir en qué mundo estábamos, seguimos pensando que el proceso de selección constituyó o constituye la fase o el proceso esencial, principal, cuando en realidad no lo es. Es solamente un mecanismo procesal del proceso presupuestario. Y si hablamos de, o a no ser que ustedes tengan otra opinión, desde mi punto de vista, el proceso de contratación, todo este proceso de contratación no es sino un mecanismo procesal del proceso presupuestario. Puede ser que la idea
la idea que estoy transmitiendo no sea tan precisa por el